bendiga, mis amados hermanos. Somos Escuela de Mayordomía de nuestra Iglesia de Cristo de Benecer, San Pedro Sula, Honduras. A usted que nos ha seguido en este estudio que el Señor nos ha permitido a través de esta plataforma de poder llevarle a usted, hoy estudiaremos un tema muy hermoso. Es la enseñanza número 6. ¿Y cuál es el título de esta enseñanza? Los sunergos, es decir, los colaboradores que Dios ha levantado y que está levantando, porque usted es uno de ellos, para poder desarrollar una comisión tan poderosa en este paréntesis de la eternidad llamada tierra. Y queremos dejarle un pensamiento allí en su corazón para que usted lo recuerde siempre. Y mire lo que nos enseña este pensamiento, que si queremos ir rápido, entonces caminemos solos. Pero si queremos llegar lejos, entonces caminemos con otros. ¿Qué prefiere? ¿Caminar rápido para llegar hacia donde Dios lo tiene establecido, pero solo usted? ¿O quisiera llegar lejos acompañado de otros? ¿De quiénes son esos otros? Los suyos, sus generaciones, su casa, su familia, para que como Josué podamos nosotros pararnos y profetizar que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces es necesario ir acompañados. Y es así como vamos a comenzar con esta enseñanza número 6 y vamos a aprender acerca de cómo nos ve Dios. Número 2, vamos a aprender quiénes son los sunergos, porque el tema es los sunergos, los colaboradores. Número 3, aprenderemos los tipos de sinergismo que se pueden dar cuando usted y yo o con otros nos unimos para desarrollar algo. Número 4, conoceremos cómo servir en sinergismo. Y cerraremos con el punto número 5, las características que debe tener un sunergo. Así que comencemos por el primero. ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios lo ve a usted? ¿Y dónde encontramos esa respuesta a esta interrogante que yo le hice de entrada? Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Mire lo que nos afirma el apóstol Pablo en esta cita bíblica. Porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios. Él está hablando de él. Nosotros, los ministros, dice, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, es decir, ustedes, la iglesia, son labranza de Dios y son edificio de Dios. Entonces, si estudiamos palabra por palabra de 1 Corintios 3:9, nos daremos cuenta que Dios ahí nos está dando una enorme comisión, una enorme labor a desarrollar en este tiempo, en este paréntesis de la eternidad llamada tierra. Pero veamos esta cita bíblica en otras versiones. Palabra de Dios para todo, mire lo que nos enseña. Dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Y ustedes son también como una casa que le pertenece a Dios. ¿Puede usted decirlo ahí donde está? Yo soy una casa, y se señala a usted que le pertenece a Dios. Soy casa que le pertenece a Dios. La traducción lenguaje actual de 1 Corintios 3:9. Veamos esta otra versión. Apolo y yo, dice el apóstol Pablo, somos servidores de Dios. Ve cómo va cambiando los sinónimos de la palabra sunergos. En la primera versión que leímos habla de que somos colaboradores. En la palabra de Dios para todos, compañeros de trabajo. Y en la traducción lenguaje actual, servidores de Dios. Y ustedes, les dice el apóstol Pablo, son como un campo de trigo, mire qué hermoso, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Así que afírmelo y profetícelo a su vida. Dios es el dueño de mi vida. Dios es el dueño de mis generaciones. Dios es el dueño de mi familia. Dios es el dueño de todo cuanto Dios me ha entregado. Y como Él es el dueño, Él tiene cuidado y protección de todo lo que a Él le pertenece. Entonces, cuando ya le damos ese señorío a Él, esa injerencia a Él, todo nos cambia en la vida, todo nos va a cambiar. Y a través de los sunergos sé que va a cambiar cosas gloriosas. Entonces, pasemos a poder entender o a estudiar estas tres palabras que aparecen en 1 Corintios 3:9. Número 1 dice que somos colaboradores de Dios. Esa es la palabra en el hebreo, la H4904, y se dice sunergos.
Y sunergos es compañero de trabajo y servidores. Pero también dice que nosotros, la iglesia, su pueblo, somos labranza de Dios. Y esa es en el griego la 1091 y se dice Georgión. Y Georgión significa un terreno cultivado, una finca de Dios, es decir, un plantío del Señor que Él trabaja, que Él fertiliza. ¿Para qué? Para dar hermosos y agradables frutos. Pero también hay una metáfora en la cual Pablo nos compara con un edificio de Dios. Y ese es en el griego la 36:19 y se dice oikodome. Y oikodome es edificar, edificación, construcción. Pero lo más maravilloso es que significa desarrollo y significa también hacernos más aptos. Es decir, que el Señor nos lleva como por etapas, como por niveles. ¿Para qué? Para que al final logremos servirle a Él y Él pueda comer de los deliciosos frutos que usted y yo producimos. Entonces el apóstol Pablo vemos que le enseña a su hijo espiritual Timoteo quién es un colaborador de Dios. Y Pablo se menciona a él como un colaborador de Dios. A la luz de la palabra, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 3:9, podemos ver que hay colaboradores de Dios que son los ministros primarios, aquellos que enseñan, aquellos que predican y aquellos que evangelizan, que preparan a la novia para la venida del Señor. Pero también le dice, yo soy un colaborador de Dios, pero ustedes son la labranza. Y esa palabra labranza es la iglesia, es el plantío de Dios. Somos usted y yo, que estamos siendo trabajados, abonados y regados por el Señor. ¿Para qué? Para que fructifiquemos. Entonces, como iglesia, usted y yo somos labranza de Dios. Puede decir, yo soy una labranza de Dios. Es decir, que Él tarde que temprano va a esperar recibir una cosecha de usted, va a esperar fruto de usted. Como labranza de Dios, Él nos ve como un terreno al cual Él adquiere, el cual Él es un dueño. ¿Y cómo nos adquiere como terreno? Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser una pertenencia de Él. Entonces ahí Él cambia toda nuestra tierra. Si había sido estéril, la convierte a algo fértil. Si daba frutos que no agradaba, ahora dará frutos agradables al paladar del Señor. Entonces es un gran beneficio y una gran bendición el poder ser considerado como una labranza de Dios, porque Él nos va trabajando, Él nos va regando, Él nos va modificando de tal manera que ese terreno sea admirable, ese terreno sea fructífero, ese terreno sea algo maravilloso aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que Él hace? Primero nos va arando el terreno para que dé frutos y sembrar. Hay que arar la tierra, hay que abrir surcos. Tal vez eso no es tan fácil, porque cuando se abren surcos se quitan las malezas, se quita todo aquello que va a estropear a la semilla. Luego nos abona y luego nos va a regar. ¿Y con qué nos va a regar? Con el agua de la doctrina. ¿Y qué es lo que va a sembrar allí en esa tierra ya humedecida por la doctrina? Va a sembrar la palabra, esa buena semilla. ¿Y esa semilla qué es lo que va a hacer? Va a abrir camino, va a abrir terreno, va a emerger de él una planta, luego será un árbol, y ese árbol será un árbol tan frondoso que dará frutos al 100%. Y de esos frutos, unos serán para alimentar a otros y otros serán para volver a sembrar. Y que ese árbol que comenzó por una semilla, que fue una palabra que usted y yo recibimos, se convierta en un enorme y bendecido plantío de Jehová. ¿Y dónde dice de que nosotros somos árboles? ¿Y dónde dice de que nosotros vamos a dar mucho fruto? Pues acompáñeme en Juan 15:8, en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que nos afirma. Mi Padre, dice, ese es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos, que son mis sunergos, que son mis colaboradores. El nombre del Señor es glorificado cuando usted y yo damos poquito fruto o solo fruto, no, cuando damos mucho fruto. Es decir, que usted está diseñado
para fructificar de una manera sobrenatural y poderosa y que no escasee el fruto en usted, para cuando el Señor venga, usted pueda darle de su fruto agradable. Entonces el apóstol Pablo, aparte de compararnos con la labranza, con ese terreno que Dios está trabajando en usted y en mí, también nos compara como un edificio. Y él dice que nosotros como hijos, ¿por qué somos un edificio? Porque somos edificados como piedras vivas, dice su palabra. Es decir, que nos ve como un edificio cuando usted ya está integrado en el servicio. Ya no es una piedra suelta, ya no es un ladrillo suelto, ya no es un bloque suelto. Ya usted es como piedra viva incrustado dentro de la edificación que es la iglesia. ¿Para qué? Para formar parte de todo lo glorioso que ahí está. Y también usted como edificio es tan importante porque dentro de usted guarda algo tan glorioso que Dios depositó, que es el Espíritu Santo. Usted es templo y es morada del Señor Espíritu Santo. Entonces, como edificio, nosotros somos edificados a través de la palabra. Pero una vez que somos edificados, automáticamente nosotros edificamos a otros. Es decir, que no es posible ser edificado sin que esto nos lleve a edificar a otros, como tampoco es posible edificar a otros sin que esto lo edifique a uno. Es decir, que hay una reciprocidad. Yo soy edificado y me convierto en un edificador. Y esto es una cadena que va enlazando a muchos cuando usted se dispone a que el Señor le edifique como lo que usted es, una piedra y una piedra viva. Entonces, viendo estos 3 puntos que Pablo le está enseñando a Timoteo y que hoy Escuela de Mayordomía le está enseñando a usted, podemos decir que la iglesia, que es la labranza que vimos al inicio, es por naturaleza, no es una organización, aunque bien es cierto, está muy organizada. Tampoco la iglesia, hablando del lugar donde nosotros nos congregamos, no es una institución humana, aunque está formado por muchos miembros. Tampoco es una asociación, aunque sus miembros se asocian unos con otros. Tampoco podemos decir que es un ser humano, que es humana, aunque tiene vida. Podemos definir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto es un organismo vivo. Así que cuando le pregunten, ¿la iglesia es una organización? No, aunque está bien organizada. ¿La iglesia es una institución creada por hombre? No, aunque está formada por muchos seres humanos. ¿La iglesia es una asociación? No, aunque sus miembros se asocian unos con otros. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto un organismo vivo, no una organización, un organismo. ¿Y dónde lo podemos ver que es un organismo vivo? Primera de Pedro 2:5, en la Reina Valera 1960. Mire lo que nos enseña Pedro. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos piedras vivas puestas para edificar como una casa espiritual. Entonces, resumamos lo que 1 Corintios 3:9 nos enseña para introducirnos a lo que es un sunergos. 1 Corintios 3:9 nos enseña que usted es un colaborador de Dios. Repita conmigo, yo soy un colaborador de Dios. También nos enseña que somos labranza de Dios. Diga, yo soy ese campo, ese territorio, ese terreno que Dios está trabajando para que de mí emerjan frutos agradables. Pero también soy un edificio. ¿Por qué? Porque estoy integrado. Así que usted se está preparando en mayordomía para servir al Rey. Ya pronto entrará a la tercera etapa, que es ser edificado, ser de edificación para otros, porque usted comenzará a servirle al Rey. ¿Verdad que le comenzará a servir? Ese es el punto número 1. ¿Cómo Dios nos ve? Colaborador, labranza y edificio, según 1 Corintios 3:9. Ahora veamos, ya que vimos lo que el apóstol Pablo explica, ¿quiénes son los sunergos? Pues los sunergos son los colaboradores, que en el griego se dice, como le decía al inicio, sunergos. ¿Y dónde lo encontramos? Tercera de Juan
1:8. Acompáñenme. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Es decir, que los colaboradores, los UNERGOS, que es la G4904, son aquellos que trabajan en equipo. Los colaboradores no pueden trabajar solos. No se vale el llanero solitario en los caminos del Señor. Todos nos necesitamos. Todos tienen un don, un talento que nos sirve y nos bendice a nosotros. Y nosotros tenemos un don y talento que le bendice a usted. Por lo tanto, cuando llegamos a unirnos, a hacernos un solo equipo, es donde surgen cosas maravillosas y poderosas. Así que ya no esconda más el talento que Dios le dio. Ya no esconda más ese don que Dios le ha dado. Póngalo al servicio del cuerpo de Cristo y verá lo maravilloso que ocurrirá con usted y con los que se asocien con usted o con los que usted se asocie en la iglesia. ¿Y cómo nos asociamos? Sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esta palabra sunergos está compuesta de dos palabras, sun y ergos. Sun es en el griego la 4862 y significa juntos en y unidos en, es decir, en una misma visión, en un mismo servicio, en un mismo enfoque. Y ergón significa, es la G2041 y significa trabajo. Entonces, si desmembramos y unimos sun, nergos, significa juntos en el trabajo o unidad en el trabajo. Trabajamos bajo una misma visión, bajo una misma perspectiva, bajo un mismo enfoque. Lo que el Señor me revela bendice a otro y lo que a otro el Señor le revela me bendice a mí. Y nos bendecimos como ministerio. Entonces podemos ver que hay dos tipos de sunergos, podemos decir, para estudiarlos hoy. Y uno es los colaboradores de Dios y dos, los colaboradores del ministerio. ¿Quiénes son los sunergos de Dios o los colaboradores de Dios? Primera de Pedro 2, del 9 al 11 nos lo enseña, ya lo vimos. Y son los ministros que enseñan la palabra de Dios y que anuncian las buenas nuevas de salvación, glorifican su nombre y expanden la obra del Señor por todos los lugares. Entonces, para que vayamos enfocándonos, hay dos tipos: colaboradores de Dios y colaboradores del ministerio. Colaboradores de Dios, ministros primarios, pastores, evangelistas, maestros y el apóstol. Y colaboradores del ministerio son aquellos como usted y como yo que apoyamos a los ministros de una iglesia. ¿Para qué? Para poder desarrollar toda la labor. Ahí se incluyen los ancianos, los diáconos, los líderes, los coordinadores, los ayudas, los servidores, el pueblo del Señor, todos los que servimos dentro de un ministerio apoyando al ministro de casa. Eso nos convertimos en colaboradores del ministerio. Mire qué hermoso. ¿Y a quienes Dios escoge como colaboradores del ministerio? Segunda de Timoteo 2:2, a hombres fieles que enseñan adecuadamente y capacitan a otros para enseñar. Mire qué hermoso, se trata de quién sobresale, quién lo hace mejor, quién sabe más o quién se dispone a hacerlo. No. Son aquellos que en sencillez de corazón y humildad le dan la oportunidad a otros de ser preparados y enseñados en lo que ellos un día también fueron enseñados. ¿Y qué pasa? Ahí vamos creciendo todos, vamos desarrollándonos todos y vamos siendo formados todos. ¿Por qué? Porque somos un solo engranaje, un solo equipo. Entonces veamos a la luz de la palabra algunos colaboradores del apóstol Pablo. Y lo podemos ver en la carta de segunda de Timoteo, del 1 en adelante. Miren 1:2, aparece un gran discípulo, un gran hijo espiritual, un gran sunergo del apóstol Pablo, y él es Timoteo. ¿Y qué significa su nombre? Significa amado de Dios. Cada uno de estos colaboradores de Pablo que le iré mencionando tienen características y atributos que deben estar en usted y en mí, aunque no tengamos por nombre Timoteo, aunque no tengamos por nombre Marcos. Es su nombre, pero su nombre ha unido a una característica de colaborador. Y la primera característica la encontramos en Timoteo y es alguien amado por Dios. Le quiero decir en esta oportunidad que el Señor le ama. Usted es un amado de Él. Usted es un especial para Dios y usted es un especial tesoro del Señor. Si algunos lo vieron como que no valía mucho, tal vez despreciado, tal vez dañado por otros, pero Dios no ve como el hombre ve. Dios no trata como el hombre trata. Dios ve en usted que es carísimo,
que es un diamante, que es una piedra preciosa, es una perla de gran valor y sobre todo es amado por Dios. El segundo colaborador que podemos hablar de Timoteo lo encontramos en Filemón 1:24 y él es Demas. Y Demas significa popular. Es decir, que usted con su testimonio se va a ganar el corazón de los hermanos. ¿Para qué? Para servir juntos. Porque qué hermoso servir en armonía, hermano. Qué hermoso servir con gente que es tan proactiva, que es tan alegre, que es tan gozosa, que es tan popular. Y ustedes tienen esa característica también, amado de Dios y popular. El tercero que hizo equipo con Pablo es Crescentes, y Crescentes lo encontramos en 2 de Timoteo 4:10. ¿Y qué significa Crescentes? Creciendo, aquel que se desarrolla, aquel que va de estatura en estatura. ¿Por qué? Porque se deja formar. Así que usted es un Crescente de este tiempo porque tomó a bien el poder ingresar a Corderitos primeramente, ahora a Escuela de Mayordomía, para ser enseñado, para crecer en la palabra, crecer en la doctrina y sobre todo ser preparado para servir al Señor. Así que usted reúne la tercera característica. Y veamos un cuarto que estuvo con Pablo, y él es Tito. ¿Y dónde lo encuentro, hermana Nolvia? En 2 de Corintios 8:23. Y mire lo que nos dice que Tito significa agradable, un colaborador de carácter especial, de carácter hermoso, de carácter dulce. Así que si nacimos con un carácter un poco difícil que ni nosotros mismos nos soportamos, esta es la oportunidad de poder cambiar. Recuerde a Moisés. Moisés es un hombre agresivo, aguerrido, pero dice la palabra que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Es decir, que podemos transformar nuestra manera de ser. ¿Para qué? Para ser agradables delante de Dios y de los hombres. El quinto que podemos ver es Lucas. Y lo encontramos en 2 de Timoteo 4:11. Ahí lo menciona el apóstol Pablo. Y Lucas significa luminoso, lleno de luz. Usted es la luz del Señor en esta tierra. Usted es luz en su casa, usted es luz en su familia, usted es luz en sus generaciones. Usted brilla con la luz de Cristo. Así que usted no es una persona opacada, no es una persona entristecida, es una persona que tiene la luz de Dios. ¿Para qué? Para sacar a otros de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Así que ya no esconda más ese don que Dios le ha dado, porque usted es luz del Señor en este tiempo y en esta tierra. Vemos un sexto. Y él es Marcos, y lo encuentra en Filemón 1:24. Ahí el apóstol Pablo lo considera un colaborador, y Marcos significa el que es cortés, el que es educado, el que es servicial. Y usted es esa persona. Si es que las 6 características la tiene usted, mi amado hermano. ¿Qué cantidad de cualidades depositó Dios en una sola persona, que es usted, amado por Dios, popular, en crecimiento, en desarrollo, agradable, que brilla con la luz de Cristo, es cortés, es educado y es servicial? Y vamos a terminar en estos colaboradores con el número 7, que es Tíquico. Y Tíquico lo encuentra en Colosenses 4:7. Ahí lo menciona el apóstol Pablo como un sunergos. ¿Y qué significa Tíquico? Significa afortunado. ¿Y por qué es usted afortunado? Porque lo alumbró la luz de Cristo. ¿Y por qué es acostumbrado? Porque es porque es afortunado, porque va a ser usado para sacar a muchos de las tinieblas a la luz admirable, y también para hacer esa luz en medio de su casa, dentro de su casa y de los suyos. Así que qué hermoso a los que Dios ha escogido en este tiempo, que es la promoción de mayordomía. ¿Por qué? Porque son amados, populares, están en desarrollo, son agradables, llenos de luz, cortés, educados, serviciales y afortunados. Así que este es el tiempo de que, así como estos 7, que tal vez hay muchos más, apoyaron a Pablo en el desarrollo de la tarea apostólica, que usted también sea uno de los que Dios considere en nuestro ministerio de Ebenecer para ser colaboradores de nuestro pastor y apóstol Germán Ponce, para toda la grande comisión que viene como Casa Ebenecer. ¿Y a quién van a llamar? ¿A quién van a escoger? A usted. ¿Por qué? Porque usted es un sunergos, porque usted es un colaborador, porque usted reúne esas 7 características, y quizá tendrá muchas más, pero estas 7 son las que descollan en usted, son las que el Señor ve, el Señor depositó en usted y está dispuesto a activarla. Así que está listo para trabajar en equipo.
en equipo y poder hacerlo en conjunto, porque déjenme decirlo, si definimos la palabra sinergia, podemos ver que es trabajar en conjunto, es la acción de dos o más personas hacia un mismo objetivo, hacia un mismo enfoque, hacia una misma dirección. Y se produce un efecto mucho mayor si trabajáramos de manera individual. Fíjese que en una oportunidad a nuestro pastor Germán Ponce le hicieron un estudio en el cual lograron analizar la labor de todos los ancianos, de todos los líderes, de todos los diáconos, ayudas, que desarrollaron por un espacio de unos años que ellos tomaron para poder analizar todo lo que se había hecho. Y descubrieron que si solo nuestro pastor de manera individual hubiese realizado toda esa labor, se hubiera llevado 40 años en poderla desarrollar, pero con la ayuda, con la colaboración de Sunergos, como usted y como yo, fue por espacio creo de 4 o 10 años toda esa labor que se hizo. ¿Por qué? Porque habían Sunergos, esto que nos ayuda a desarrollarnos nosotros y a desarrollar de una manera más acelerada el ministerio. Quizá cuando no hay muchos colaboradores la labor se torna un poco más difícil, porque tal vez sobre una sola persona recaen multitud de funciones y las va a desarrollar, sí, quizás sí, pero cansado, pero tal vez estresado, tal vez preocupado, y entonces va a llegar un momento en el cual ya no va a poder desarrollar algo. Así que usted que nos esté escuchando en su trabajo, en su casa y también en el ministerio, hagamos esa asociación con otros para que la labor sea más gratificante y sea más llevadera y podamos caminar por muchos años. ¿Cómo? De una manera agradable sirviendo a Dios, y que nuestros hijos puedan ver que su papá y su mamá le sirven a Dios de una manera tan fácil, tan ligera, que ellos se van a involucrar porque ven que la carga del Señor es fácil. Pero si nos ven abrumados, si nos ven cargados, si nos ven estresados, ellos no van a querer servir al Rey. Así que si algún momento, como usted es humano, llega a sentirse cansadito de servir, usted esa palabra solo delante del Señor llévela, a decirle: Señor, renueva mis fuerzas, pero no la diga delante de sus hijos, porque ellos van a entender que esa labor que usted hace es demasiado cansada y que ellos no la quieren. Entonces aprendamos a mostrar lo agradable que es servir al Señor, y para que sea agradable yo tengo que hacerlo en equipo. Tengo que hacerlos juntos. Y déjeme decirle que antes de avanzar le traigo un anuncio entre la enseñanza, y es un anuncio que va a aparecer aquí en la pantalla, en donde dice que se necesitan obreros. El Departamento de Recursos Humanos del Cielo está solicitando obreros para ser contratados, y ofrecen las mejores condiciones y los mejores beneficios y el mejor sueldo. Y lo hermoso es que usted tratará directamente con el gerente general y propietario. Ningún jefe de departamento le pondrá su sueldo, es el mero dueño el que se lo va a asignar. Y lo otro, que comience a enviar el currículum a partir de ahora, porque en esta empresa siempre habrán vacantes y siempre se necesitará personal, y allí le van a dar el sí de que usted está contratado. Y mire que es lo más maravilloso, que usted no va a pedir el sueldo, el mismo dueño se lo asigna. Y son sueldos tan hermosos y tan gloriosos porque se lo dan a un obrero aprobado de parte de Dios. Así que después de este anuncio, ahí anótelo para que usted lo pueda enviar al correo que le expliqué y que pueda recibir esa contratación inmediata. Y no es un contrato que lo van a renovar, es indefinido. Y ahí le van a explicar qué beneficios va a recibir. Ya vimos después de este anuncio. Ahora veamos el punto número 3. El punto número 3 es: ¿qué tipos de sinergismo existen? ¿Qué tipos de sinergismo se pueden dar cuando yo me uno con otras personas? ¿Qué es lo que sucede? Y mire, déjeme explicarle. Cuando usted y yo nos unimos a otros, es cuando estamos potencializando un esfuerzo colectivo. Y no es de sumar, no es de multiplicar, es de potencializar. ¿Cómo lo podemos ver matemáticamente? Matemáticamente 2 más 6 es 8. Eso es suma. Pero también existe la multiplicación, que es mayor. 2 por 6 es 12. Pero si elevamos el 2 a la 6,
al exponente 6, esto nos da 64. Es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta que dé 64. Dios viene a decirnos esta tarde que cuando tú te unes con otros, no sumas, no multiplicas, sino que potencializas. Ya vimos el punto, una misma visión. Esto lo que marca es unidad. ¿Y unidad para qué? Para hacer sinergismo. ¿Y cómo puede ser este sinergismo? Cuando nos unimos puede ser bueno, pero también puede ser malo. Es por eso que a la luz de la palabra vamos a ver que podemos nosotros provocar y usted elige. No usted, tal vez alguno que usted conozca y pueda orientar qué tipo de sinergismo está provocando cuando se ha asociado con otros. Puede ser sinergismo positivo o sinergismo negativo. Mire, qué tremendo. Diga y repita conmigo, yo estoy puesto y dispuesto para provocar un sinergismo positivo. Yo cancelo de mi vida y de mis generaciones toda asociación negativa que provoque un sinergismo negativo. Mire, con eso usted ya defendió y libró a sus generaciones. ¿Y cómo podemos nosotros ver un sinergismo positivo? El Señor Jesús lo enseñó en Juan 10:30, cuando Él afirmó que Él y el Padre uno solo eran, uno solo somos, dijo Él. Él estaba haciendo una asociación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabe que usted asóciese con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y cosas gloriosas van a suceder. Mateo 18:19 nos lo enseña. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, se ponen en sinergismo, se asocian sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, mire el poder del acuerdo, el poder de la asociación, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este es el sinergismo que nosotros queremos. Pero veamos a la luz de la palabra algunos personajes que se unieron para tener este sinergismo positivo y que dejó algo tan glorioso para que usted y yo también lo podamos imitar y podamos caminar en pos de ello. Uno de ellos fue Gedeón en Jueces 7:7. ¿Qué nos enseña Gedeón? Que con 300 valientes él logró vencer a ejércitos de madianitas que los empobrecían, que les quitaban todas sus cosechas. ¿Y qué fue lo que provocó en estos 300? Que hubo una renovación de la mente. Es decir, que la mentalidad renovada potencializa el poder en nosotros. Ya no pensemos en las derrotas del pasado, renovemos nuestro entendimiento y pensemos en victoria, pensemos en éxito, pensemos en todo lo bueno y agradable que Dios está dispuesto a entregarnos a nosotros. También podemos ver en Levítico 26:8 al pueblo de Dios cuando se unieron 100 sunergos, y esto es lo que provocó que se potencializara el sacerdocio, y esto les trajo autoridad, una autoridad sobre el mundo natural y espiritual. Otro ejemplo lo podemos ver en Jueces 23 del 10 al 11, donde un sunergo activado en obediencia potencializa la bendición. Este es el tiempo donde Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural, en tiempos donde todo está tal vez cerrado. Dios va a enviar una bendición tan sobrenatural. ¿Por qué? Porque somos los sunergos obedientes, y eso va a potencializar la grande bendición. Y vemos en Josué 8:18 a un sunergos que se activó, que se asoció en el servicio para potencializar la conquista. Cuando le servimos al Señor, algo ocurre, algo sucede. Veamos entonces detenidamente el primer sunergos que le hablaba, que es Gedeón, con los 300 sunergos que él se unió. ¿Y dónde lo encontramos? Jueces 7:7, acompáñeme. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Aquí el Señor, como les decía, renovó la mente en ellos para potencializar no el poder del hombre, el poder de Dios en cada uno de ellos. Y Gedeón, ¿dónde estaba? Estaba escondido, lleno de miedo, lleno de temores, se sentía sin fuerzas, absolutamente impotente ante lo que le ocurría a su pueblo, a su ciudad, a su nación, saqueada, gente trabajadora que sembraba, que cuidaba la cosecha, cultivaba y cuidaba la cosecha, pero cuando venía el tiempo de los frutos, los madianitas los saqueaban y los dejaban empobrecidos.
Pero a Gedeón se le aparece un ángel enviado de Dios y ese ángel dialoga con él. Y mire lo que le dice en Jueces 6:12. El ángel lo saluda con estas palabras: Jehová está contigo, valiente guerrero. En Gedeón había una genética grande, pero a causa de lo que acontecía y que aconteció por 7 años en su nación, él estaba lleno de miedos y de temores. Esta es una tarde para quitarnos todo miedo, toda inseguridad, porque somos valientes y somos guerreros. Usted puede decir: yo soy un valiente, guerrero y esforzado de parte de Dios. Y cuando dialoga con el ángel en Jueces 6:14, mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Primero le habla el ángel, luego le habla Dios directamente y le dice: Gedeón, ven con esa tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Tienes miedo, sí, tienes temores, sí, pero te estoy enviando yo. Hay una diferencia cuando es Dios que nos envía a hacer una comisión. ¿Y cuál era esa fuerza que el Señor veía en Gedeón? Era su verdad, su transparencia, lo genuino que es delante de Dios. Eso a Él le agrada. Cuando te dan una comisión tan grande o te nombran en tu empresa para director de un departamento o para jefe de un área y tú dices: pero ¿cómo lo voy a desarrollar? O tu pastor te dice: te necesito para ir a una iglesia a llevar la palabra, y tú dices: ¿cómo lo voy a desarrollar? Esa humildad y sencillez de corazón que había en Gedeón y que está en ti es lo que cautiva el corazón de Dios, para que sea Él el que directamente a ti te envíe a través del ministro de tu casa, a través de tu pastor. Y mire los argumentos que Gedeón pone a pesar de toda la transparencia que él vierte delante de Dios. En Jueces 6:15, pero Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés. Yo soy el más pequeño de mi familia. Mire, Gedeón tenía complejos, tenía miedos. Y el Señor le dice: no te preocupes, Gedeón, yo te voy a dar las estrategias. Y veamos cómo Dios forma este ejército fuerte para poder cancelar todo espíritu de miseria, que declaramos que nosotros como pueblo de Dios estamos puestos para tener sobreabundancia. Somos los Gedeón de este tiempo para cancelar toda escasez, para cancelar todo espíritu de miseria. En nuestras casas estará la sobreabundancia, en nuestras alacenas estarán llenas de alimento. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo declara? Su cuenta de banco va a estar llena. Usted va a ir solo a hacer los retiros, porque los depósitos Dios se los ha hecho con su servicio, lo ha hecho con su transparencia, con su amor, con su dedicación por su pueblo. Mire cómo le forma el ejército. Primero, veámoslo en Jueces 7:3. Comienza con 32,000 que eran los de la tribu de Gedeón. Pero el Señor le dice en Jueces 7:3 que aquellos que tengan miedo, que por favor mejor se regresen. ¿Y qué cree? Se regresan 22,000 miedosos. ¿Y cuántos le quedan a Gedeón de los convocados? 10,000. Yo me imagino a Gedeón preocupado porque eran 135,000 madianitas a erradicar, a destruir por completo. Con 32,000 algo de fuerza, pero con 10,000. Y que el Señor le dice: no, Gedeón, tranquilo, voy a hacer un segundo filtro. Y se lo dice en Jueces 7 del 5 al 6. Y mire la estrategia que le da. Le dice Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro. Esto es proscuneo, es adoración al rey. A aquel pondrás aparte. Asimismo, a los que doblaren sus rodillas para beber, también a otro extremo. ¿Y a cuáles escogió el Señor? A los que lamieron el agua como lame un perro. ¿Y cuántos fueron estos? 300, hermanos. Se regresaron o quedaron descalificados siendo soldados escogidos por Dios, 9,700. De 32,000, con 300 se queda Gedeón. Pero ¿qué característica tenían estos 300? Que eran gente enfocada en una misma visión. Cumplieron lo que Jehová, Dios, dijo, que lamieran el agua. ¿Y esto qué es? ¿Por qué aquellos que se postraron? Postrarse no es malo. Pero ¿por qué escogió a 300? Porque 9,700 se confiaron.
Se dedicaron a saciar su necesidad, descuidando el entorno de enemigos que ellos tenían. Pero los 300 tomaban con una mano el agua y con la otra estaban listos para poder defender la causa de Cristo. Entonces escoge a 300 que no son confiados, que no son acomodados, que viven en una misma visión, en obediencia y sin distractores. Es decir, escoge a 300 enfocados. ¿Y por qué escoge tan poco? Porque Dios escoge de manera diferente a como escoge el hombre. A menudo escoge al más pequeño para demostrar que lo que hacemos no depende de la fuerza, de la edad, de la sabiduría personal, de los recursos que tengamos, sino que depende de su palabra y de lo que Él ha determinado hacer con nosotros. Así que si usted decía, no estoy puesto para cosas grandes, esta tarde el Señor le dice, a ti te estoy buscando, Gedeón, a ti te he escogido para destruir tu espíritu de escasez y de miseria de tus generaciones. ¿Y qué estrategia le da el Señor? Aparte de poder pasar ese filtro del ejército con el cual iba a disponer, le da una estrategia y le dice, reparte a los 300 hombres en 3 escuadrones, forma 3 escuadrones de soldados. ¿Escuadrones quiénes van? Los que son de la milicia. Y dale a ellos, le dice, trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. En Jueces 7 del 16 al 18. Y ahí Gedeón le da las instrucciones, le dicen, mírenme a mí, lo que yo haga, ustedes hagan. Cuando yo toque la trompeta, ustedes la tocan. Cuando yo rompa los cántaros, ustedes los rompen. Y así hizo. Y les dice al final, cuando ustedes hagan todo esto, ustedes van a declarar con su boca, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, es por la palabra de Dios y por la palabra que hay dentro de usted. Entonces veamos el plan estratégico. 300 de 32,000. Porque Isaías 55:8 nos enseña que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni nuestros planes, son los planes de Él, ni nuestros pensamientos, sus pensamientos. Forma escuadrón, y esto es una posición estratégica. Le dice, forma 3 escuadrones. Esto es formar un ejército enfilado y le dice en qué tiempo lo tiene que hacer. Dios escoge a los sunergos, los ubica en la posición estratégica como Él los necesita y les revela el tiempo estratégico. ¿Y quién va a revelar el tiempo estratégico? El pastor que tenemos como cabeza en nuestro ministerio, hacia dónde vamos a ir. Pero también le da 3 armas poderosas y 3 nos habla de unidad. Le da trompetas, le da cántaros y le da teas o antorchas. ¿Y qué significa trompetas? ¿Por qué le dio trompetas y por qué le dio cántaros y por qué dentro del cántaro habían antorchas? Porque trompeta es un instrumento para convocar y para proclamar. Entonces el Señor lo que le está diciendo, con esta trompeta lo que ustedes van a sonar es como se sonó en aquel tiempo cuando yo tenía a Josué, en el cual ellos sonaron a cuello de voz y los muros que los detenían, que era Jericó, cayeron. Lo que les estaba diciendo, cuando ustedes suenen esa trompeta, los madianitas caerán, no por mano de ustedes, sino que por mano mía. También les dio cántaro. Y cántaro es un instrumento que guarda un tesoro de Dios. ¿Y qué tesoro es el que tiene dentro de él? El poder de Dios manifestado en nosotros. Entonces un cántaro es utilizado para depositar algo precioso. ¿Y qué dice 2 de Corintios 4:7? Con todo, tenemos este tesoro que es el poder de Dios en nosotros, en ese vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que toda la honra y toda la gloria de todo lo que logremos sea del Señor. Así que usted siéntase hoy equipado con 3 herramientas estratégicas, 3 armas de guerra: trompetas, cántaros y antorchas. ¿Dónde está la trompeta? En el poder de la declaración de su boca. ¿Dónde están los cántaros? Usted como edificio de Dios, como un vaso de barro en las manos del alfarero. ¿Y qué hay dentro de usted? Algo poderoso que es la luz de Cristo para erradicar todo aquello que se quiera levantar, para estropear su economía, su casa y su familia. Entonces repita conmigo: hay poder de Dios dentro de nosotros. Yo tengo la antorcha, yo tengo el fuego de Dios ardiendo para esparcir luz y que toda tiniebla tenga que desaparecer y tenga que retroceder, porque Mateo 5:14 a mí me afirma que yo soy la luz del mundo, y como soy la luz del mundo, todo lo que se levante contrario yo lo puedo erradicar y puede retroceder por el poder que hay en mí, porque no es mi
poder, es el poder de Dios manifestado a través de mí. Entonces, qué hermoso. De 32,000 a Gedeón se le van 31,700, casi todo el ejército que él había escogido. Pero le quedan 300 que estaban en un mismo sentir, en un mismo propósito. Esto se llama sinergismo, porque las matemáticas de la tierra, 1 más 1 es 2, pero en las matemáticas del cielo, 1 más 1 puede ser hasta 5,000. Entonces, mire qué hermoso. Gedeón en lo natural sacudía el trigo en el lagar, en el lugar donde se guardaba el vino, ahí guardaban el trigo. No había vino, no había gozo, porque por 7 años en escasez. Trabajaba escondido para no exponerse, lleno de temores y sin fuerzas humanas. Se sentía el más pequeño de su familia, no tenía experiencia en guerra. Así se veía Gedeón en lo natural y así lo veían. Pero ¿cómo lo veía el Señor en lo espiritual? Lo llama por su nombre como un colaborador. Le dice: levántate, varón esforzado y valiente, guerrero. Le dice que el Señor está con él y le dice: yo conozco el potencial que hay en ti, ve con esa fuerza que tú tienes. Entonces, qué hermoso, porque el Señor mira de la manera diferente como el hombre ve. Y le traigo un segundo anuncio, que hay, miren, aquí aparece un segundo anuncio y dice que se buscan 300 gedeones y que usted es uno de ellos. Así que donde está puede levantar su mano y puede decir: Señor, yo soy el gedeón número 1, número 2, número 3, hasta que sumemos los 300, porque Dios lo está buscando para hacer cosas hermosas. Mire lo hermoso que hizo con Gedeón. ¿Y por qué con 300? Porque 300 es un número de agradar a Dios. 300 años caminó no con Dios antes de ser arrebatado. El arca de Noé tenía 300 codos de largo, con 300 zorras. Sansón derrotó a los filisteos. 300 participaron con Gedeón para derrotar toda Madianita, todo espíritu de miseria. Entonces ya vimos el primer Sunergos con todo un ejército. Veamos un segundo Sunergos, y es el pueblo de Dios unido a 100 colaboradores, y lo encontramos en Levítico 26:8, en donde nos afirma que 5 de nosotros pueden hacer huir a 100, pero 100 de nosotros harán huir a 10,000. Mire las matemáticas del cielo. Y esto, ¿qué es lo que nos enseña? Que si activamos el sacerdocio que hay en usted y que hay en mí, vamos a potencializar la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Así que es tiempo de servir. Así que es tiempo de ponernos nuestras vestiduras, de darle el sí al Señor. ¿Para qué? Para que esa autoridad y ese poder manifestado en Dios esté en nosotros. Y veamos un tercer ejemplo para ir avanzando y casi cerrando. Un Sunergos en obediencia potencializa la bendición, le decía al inicio, y la encontramos en 1 Samuel 15:22, en donde habla que el Señor lo que busca es obediencia antes que sacrificio. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es un pueblo que siga y que obedezca a lo que Él ha determinado. Entonces la obediencia en nosotros atraerá automáticamente la bendición. Mire lo que nos habla Deuteronomio 28:8. 28:7 declara que Él va a derrotar a los enemigos que se levanten contra nosotros. Dice que por un camino saldrán contra nosotros, pero por 7 caminos huirán delante de nosotros en perfecto desorden. Pero para ello usted tiene que servirle, usted tiene que obedecerle. La obediencia potencializa la bendición, la sanidad, la salvación, la restauración. Recordemos que Dios está interesado más que sacrificios en que le obedezcamos. Y un tercer Sunergos es el que potencializa la conquista, y de este quiero hablarle esta tarde. En Josué 23 del 10 al 11, uno de ustedes puede vencer a 1,000, porque el Señor su Dios es el que está peleando por ustedes como lo prometió. Así que pongan mucho empeño en amar al Señor su Dios. Recordemos que Josué fue el sustituto o el que continuó la labor del libertador Moisés, pero fue tan hermoso porque ellos habían tenido una derrota, y la encontramos en Josué 8:18, en donde ellos fueron derrotados con un ejército de una ciudad llamada Jai. Pero el Señor no lo deja tirado, sino que le dice que se levante y que haga uso de la herramienta que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para conquistar aquellos momentos de ruina, de frustración, de proyectos tal vez no desarrollados. ¿Y qué es lo que le dice que tiene en su mano? Una lanza. Así que yo hoy proféticamente quiero que conmigo usted pueda levantar la lanza que tiene en sus manos y pueda
dirigirla hacia aquellos lugares donde tal vez algún día hubo ruina, hubo fracaso, las cosas no salieron como aparentemente usted las había proyectado, tal vez hacia aquel pariente que usted quiere que deje un vicio, que deje la vana manera de vivir, la forma incorrecta de vivir. Tome su espada y diríjalo y hagámoslos juntos, como lo dijo Josué, donde él la dirigió hacia el lugar donde había sido derrotado. Diríjala hacia aquellos lugares donde usted no ha tenido la victoria y declare y profetice que vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos de conquista, porque usted es una generación diseñada para conquistar, para poseer y para heredar y repartir territorio a los suyos y repartir botín. Va a poseer botín y lo va a repartir a los suyos. Viene un tiempo glorioso. Por eso nos han tenido detenidos, porque nos están preparando, nos están fortaleciendo, nos están equipando para lo grande y glorioso que viene, porque usted y yo somos los Josué de este tiempo. Así que la lanza es una herramienta de conquista. ¿Para qué? Para poder levantar aún de las cenizas aquello que un día fue un fracaso, pero que Dios hoy lo hace una victoria. Así que al Dios que le servimos es un Dios todopoderoso, es un Dios que nos permite servirle en unidad y nos permite levantarnos del fracaso. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos desarrollarnos en el Señor. ¿Y desarrollarnos cómo? Como un solo pueblo, en la plenitud de Él, en la unidad. La Biblia nos habla de 7 formas o 7 maneras en las cuales usted y yo nos podemos unir. Dice un solo cuerpo. Como iglesia, un mismo espíritu a través del Espíritu Santo, una misma esperanza, la salvación, un mismo Señor, nuestro Salvador Jesucristo, una misma fe cuando oímos su palabra, un mismo bautismo cuando somos bautizados en agua para arrepentimiento y un solo Dios que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también le decía, para ir cerrando, que también nos podemos unir para tener un sinergismo negativo. Y ese lo encontramos en Jeremías 7:18, donde se unieron toda una familia, un sinergismo familiar para ofrendar a los dioses, para hacer tortas a las reinas del cielo. Dice que los hijos recogían la leña. Y esta palabra leña es et, significa ídolo. Dice que los padres encendían el fuego. Y esta es la palabra sará. Y sará significa fuego extraño. Dice que las mujeres preparaban la masa, y esta es la palabra batzek, y batzek es masa fermentada, masa hinchada, aquello que provoca la vanidad, que provoca la altivez. ¿Y para qué se unió esta familia? Hijos, padres y madres y mujeres, para preparar algo para ofrendar a dioses extraños. También vemos a un pueblo que se unió para preparar un becerro en Éxodo 32:5, un becerro que lo preparó uno de los sacerdotes llamado Aarón. Mire, se unen familias, se unen pueblos, pero también podemos ver que se unieron ciudades. ¿Para qué? Para construir torres, la torre de Babel en Génesis 11 del 3 al 6. Ahí dice: vayamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Este sinergismo negativo para tener popularidad, pero para sentirse más que Dios, para saber de que lo que hemos logrado es por nuestros propios medios y no por los méritos de Cristo. Que Dios reprenda todo espíritu de altivez que quiera posarse en el pueblo del Señor, porque todo lo que hagamos va a ser para la gloria de Dios. Mire que se pueden unir ciudades, familias, pueblos en general, para construir cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué de malo había en construir una torre? Nada. Eran un sinergismo hermoso de gente diestra, de gente experta en edificación. Pero ¿dónde radica lo malo que ellos hicieron? Que querían que su nombre fuera exaltado, que su nombre fuera publicado, que fuera más famoso que el mismo Dios. Que Dios nos ayude y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Punto número 4 para ir cerrando. ¿Cómo podemos servirle al Señor? De 2 formas: copiao y ergasomai. ¿Y qué es copiao, hermana Nolvia? Es la G2872 y es servir fatigado, estresado, frustrado, como yo le decía al inicio, sin ver frutos. Pero la forma que a Dios le agrada es alegre, sonriente, con carga ligera, ergasomai, la G2838, y es trabajar con gozo, con deleite, con pasión.
Allí trabajamos en unidad porque la energía nos la da Cristo, nos la da Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a servir? ¿Con gozo, con deleite, con alegría? ¿O le vamos a servir cargados, fatigados, molestos, enojados, tristes, renegones, trompudos? No, todos vamos a servir ergasomai. ¿Por qué? Porque somos los sunergos de este tiempo. Y ahora sí, para cerrar, punto número 5, el último que le mencioné al inicio, ¿qué características tienen los sunergos? Los sunergos fortalecen y alientan a los demás, ayudan a otros, sirven con gozo, afirman la doctrina y siempre llevan un mensaje, una palabra que bendice a los demás. Así que si falta amor, usted como sunergos va a edificar amor. Si falta fe, va a edificar fe. Si falta servicio, va a edificar con servicio. Y si falta palabra, va a edificar con palabra. Y todo lo que va a hacer, lo va a hacer para la gloria de Dios. Recuerde, para ir cerrando, el individualismo gana trofeos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Así que quiero que conmigo repita una promesa que hay en Filipenses 4:3 para aquel que es un sunergos como usted. A ti, mi fiel compañero de trabajo, de escuela de mayordomía, te pido que les ayudes. Ellas han luchado junto conmigo, dice, por anunciar la buena noticia, junto con Clemente y mis otros compañeros de trabajo. ¿Y sabes qué? Le dice, los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. El servir nos permite que nuestros nombres allí estén anotados y que nada ni nadie los pueda borrar. Así que declare y establezca conmigo, levante su mano y con esto cerramos. Declaro y establezco que para este tiempo, diga, Dios me ha llamado a mí. A partir de hoy, reconozco, declaro y establezco que soy un sunergos al servicio de Cristo. Hoy ingreso a una nueva dimensión como colaborador de su reino, diseñado para dejar un legado con mi servicio en mi casa Ebenecer por generaciones, por cuanto escrito está, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que yo hoy declaro, establezco que Dios está levantando en este tiempo en Escuela de Mayordomía, en Iglesia de Cristo Ebenecer, un ejército valiente, un ejército de Gedeones que cancelan todo espíritu de escasez, un ejército de Josué que levantan su lanza y destruyen y erradican todo espíritu que les ha traído ruina, fracaso y destrucción a los planes y proyectos que Dios ha tenido determinado. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de los colaboradores al servicio de Cristo para edificar generacionalmente en nuestra casa Ebenecer, y usted es uno de ellos. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo equipe, me lo active, sunergos al servicio de Cristo.